cabeza reunida frente al televisor, bienvenidos a Abriendo el Juego. Estamos en vivo acá en la pantalla de Canal 10 en un día que ha sido pasado por agua. Las lluvias realmente han complicado bastante lo que fue la tarde y tardecita de Córdoba. Por suerte ahora estamos más tranquilos, es la calma que llega luego de la tormenta, lo mismo que nosotros llegamos después de la crónica. Hasta las 22 horas en vivo acá Abriendo el Juego, con el panel ya listo, con los invitados que se están ubicando, que se están sentando y con todos los temas que vamos a tratar, que vas a ver ahora en los anticipos y luego abrimos el juego. Dale. Hoy en Abriendo el Juego por Canal 10 charlaremos sobre el no acuerdo de paz en Colombia. Muy triste que la gente no haya apoyado algo que era muy beneficioso para todo el país. Seguimos hablando con la gente que estaba apoyando el sí. ¿Cómo reciben ustedes este resultado? Con un gran vacío en el estómago. Increíble que todo un país que tiene muchas cosas por las cuales luchar, muchas cosas por las cuales decirles al mundo entero y a nosotros mismos que sí podemos, pues estemos respondiendo de esta forma. En un momento de película veremos una escena del gran clásico del cine, El Padrino, una de las producciones más aclamadas y apreciadas de la cinematografía mundial. Oye, ¿qué estás diciendo? Eres un colegial. No querías mezclarte en los asuntos de la familia. Ahora quieres matar a un capitán de policía porque te golpeó un poco la cara, ¿eh? ¿Qué crees que es esto, el ejército donde les disparas a distancia? Debes acercarte y ¡bang! Tendrás sucesos por todo tu bien cortado traje. Ven aquí. ¡Mua! Has tomado esto en forma personal. En Canal 10 por los barrios estuvimos en el taller de medios del hogar para adultos mayores Pequeña Residencia en Barrio Providencia, donde realizan actividades miembros de muchos hogares. Estoy muy feliz porque no solo me llena un espacio cultural este taller, sino que además, como lo dijo la profesora, nos da alegría. Yo soy Raúl, pertenezco al hogar de día Don Gaspar, y esto para mí es un sueño. Y escucharemos una frase del cantante Vicentico. Pero como te decía, el juego para mí hay que jugarlo al máximo. Si no pasa nada. ¿Qué quiere decir? No, quiero decir que con todo lo que uno tenga ganas de ir a fondo. Opina en nuestras redes. Facebook Abriendo el Juego. Twitter @AbriendoJuegoTV. Abriendo el Juego. Ahora por Canal 10. Ahora sí, ya está todo listo, ya vieron los anticipos, ya vieron los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, 21:02 y estamos en vivo acá en Canal 10. Recuerden, ustedes pueden ir comentando, ustedes pueden ir escribiéndonos al Twitter en @AbriendoJuegoTV, también en Facebook somos Abriendo el Juego. De esa manera se comunican con nosotros y de esa manera obviamente van opinando de todo lo que vamos poniendo al aire. Hoy voy a presentar el panel, como siempre, como cada noche. Está compuesto por Guillermina de Lupi, Gastón Cosuta de este lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. La han movido para este lado. Hoy me han cambiado, me tocó primera, ¿vio? Muy bien, así es. Y de este lado, Pepe Reina, Orestes Lucero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Mojadas. Sí, así es. Ahora ¿Tenemos los saludos parroquiales para el final? Tenemos, impresionante. Tenemos un saludo que vale por todos. Sí, ¿en serio? Sí. Bueno, atentos entonces al final porque ya saben que toda la parte más social... que un saludo, una invitación a todos los cordobeses. Ah, excelente, bueno. Lo vamos a tirar sobre el final, a eso de las 10 menos 5 aproximadamente. Orestes Lucero se hará cargo de las sociales de este programa. Presentamos a nuestros invitados también. En este caso son dos periodistas. Uno es Mariano Sarabia. Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Cayo, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Y Edgardo Litvinov de La Voz del Interior. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, excelente. Gracias por venir. Gracias. Vamos a abrir con el primer tema de la noche y tiene que ver con lo que veíamos recién ahí en los anticipos. Colombia le dijo no al acuerdo de paz entre el gobierno, entre lo que es el gobierno de Santos y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto ha dado distintas lecturas y distintas interpretaciones de lo que viene ocurriendo. ¿Es el no a la paz o el no al acuerdo de paz? Por ejemplo, es una de las preguntas que se nos van presentando. Vemos el informe y luego abrimos el juego. Dale. Colombia ha pasado página en Cartagena de Indias a 52 años de guerra, ante 2.500 invitados en la Plaza de Armas y con un balígrafo, que no bolígrafo. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, han firmado el acuerdo que pone fin al conflicto armado. Santos ha deseado a la guerrilla una buena entrada en democracia con su reconversión en partido político. Este acuerdo, ha dicho, es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo. Lo que firmamos hoy
es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. El mayor desafío del posconflicto, que Dios mediante se iniciará el próximo 3 de octubre, no es económico, no es social o político, tanto como lo es cultural. Se acabó la guerra. Vi parlava dell'accordo di pace che si sta facendo in Colombia e gli auguri che mi inviava il Presidente. L'accordo si firma oggi, ma poi sarà il popolo colombiano, tramite il plebiscito, a dire sì o no. El no se impuso en el referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia con un 50,21% de los votos en una consulta protagonizada por la elevada abstención. Los puntos más controvertidos del acuerdo siguen siendo la representación de la guerrilla en el Congreso y el proyecto de amnistía que prevé penas de tan solo 8 años de cárcel a los guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o reclutamiento infantil. Como presidente conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Tras el no en las urnas, Santos enviará el martes a un equipo negociador a La Habana para proseguir el diálogo político con la guerrilla, por lo que la capital cubana seguirá teniendo un importante papel en el futuro de Colombia. Ahí lo veíamos, el tema ya está planteado. Le dijo no al acuerdo del pueblo de Colombia, fue 50,2, o sea, fue mínima la diferencia, pero así todo, bueno, valía, era el 37% de la población la que fue a votar, la que fue a las urnas y le dijo no a este plebiscito. Mariano, quiero arrancar con vos y puntualmente que nos expliques cuál es el alcance de este acuerdo y cuál es el alcance del no ahora, qué es lo que complica o no este no que ha dicho Colombia. Complica absolutamente porque es vinculante. O sea, no se puede aplicar el acuerdo, se apuraron un poco los muchachos en festejar porque no se puede aplicar, así de simple. Claro. Y un plebiscito se gana por un voto. O sea que por más que sea escaso el margen, ganó el no. Yo creo que ganó el no a la paz, no simplemente el no a este acuerdo de paz. Bien. No estoy hablando del votante común, del pueblo que quizás votó de buena fe, pero los que motorizaron el no están en contra de la paz, ¿no? Uribe tiene todo su capital político ganado en los años 90 con un gobierno belicista, con delitos de lesa humanidad, con los falsos positivos, y él apuesta a la guerra. Además hay muchos intereses en torno a la guerra. Colombia es un país que destina el 10% de su presupuesto a gasto militar. Eso, para que sepamos si es mucho o poco, comparemos con el resto de los países de la región que destinan entre el 5 y el 6%, o sea, es muchísimo. Es el doble. Es el doble. Hay miles de millones de dólares en negocios. El complejo militar comercial de Colombia no se iba a quedar con los brazos cruzados porque una Colombia en paz es un mal negocio para mucha gente, ¿no? Bien. Entonces, ellos apostaron por el no a la paz. Y me parece que hay que ver la película. Es cierto que los medios esta vez jugaron por el sí, pero durante 50 años le estuvieron dando un mensaje al pueblo colombiano diciéndole, no digo que sea ni cierto ni mentiroso, pero le dijeron, las FARC son una narcoguerrilla, son narcotraficantes y terroristas. Le dijeron 50 años a la gente eso. Y después en 3 años quisieron cambiar el mensaje. Es esquizofrénico. Y después le dijeron, no son más narcoterroristas, ahora son guerrilleros. Son la oposición en armas, hay que sentarse en una mesa y lograr la paz.
La verdad esto lo que dice es que básicamente sería que el pueblo no ha perdonado a la guerrilla, ni tiene por miras eso de perdonarlo. tiene, claro, por eso no quiero entrar en lo más de fondo que si es verdad, pero lo que le queda a la gente es que no puede haber impunidad. Y bueno, Uribe hizo campaña con ese discurso básico, elemental, simple. Son narcoterroristas, no puede haber impunidad, tienen que ir a la cárcel, no pueden participar de la política. Entonces, no puede haber paz si no hay una cesión de cada lado. Claro. Eso no, en cualquier negociación tenemos que ceder ambas partes para buscar lo posible, no lo ideal. Sí, absolutamente. Guille. Mira, a mí me parece que en realidad el no fue a no a la paz, sino que fue un no claramente a la política que está llevando adelante Santos. De hecho, tiene casi el 70% o más, digamos, de rechazo en su gestión. Entonces me parece, a ver, es absurdo pensar que la gente de Colombia o que el pueblo de Colombia no quiere la paz. Me parece que acá hay un claro rechazo a la política de Santos. Y en relación al tema de los negocios, y yo no sé, Grobocopatel, por ejemplo, ha hecho recientemente un acuerdo con Santos para ir a plantar soja, maíz, arroz, en los lugares donde teóricamente estaban la FARC y ahora van a ser tierras en paz. Entonces, no sé qué tanto puede afectar el tema de los intereses en ese sentido. Me parece que no es un mal negocio hoy por hoy. Pepe. No por muy dicha deja de ser cierta una frase que dice qué fácil que es empezar una guerra, qué difícil que es terminarla, ¿no? Sobre todo cuando las heridas están tan abiertas en un pueblo y cuesta mucho cerrarlas por todas estas cuestiones que mencionaba Mariano y que tienen mucho que ver con los medios de comunicación, dando un discurso por un lado durante tanto tiempo que se le fue metiendo a la gente en la cabeza y después querer cambiarlo de un día para otro presentando una realidad absolutamente opuesta o diciendo lo contrario a lo cual venía pregonando. Creo que en ese sentido pensar que la gente va a cambiar de un día para el otro es cuanto menos ingenuo hoy por hoy en América Latina, y me parece que habla de que no hemos aprendido nada en la historia vinculado con las decisiones que toma la gente cuando se dan este tipo de situaciones. Hay algunas cosas que yo he visto y que he leído durante estos últimos días que tienen también mucho que ver con cosas que han sucedido en nuestro país. Leía de algunas de las razones por las cuales la gente se había inclinado por el no, y estaba ahí metido el subsidio que le iban a dar supuestamente a las personas que estaban vinculadas con la FARC, y que la gente común decía, ¿cómo le van a dar un subsidio a él que fue guerrillero o que me dijeron que era narcoguerrillero durante tantos años y yo que tengo que salir a laburar? Digo, me sonó a un discurso también que tuvimos en la Argentina hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Con el tema de la guerrilla. Entonces, ahí creo que es muy difícil cerrar esas heridas y uno tiene que ser claro en el discurso, y muchas veces los líderes se alejan un poco de lo que es la discusión de la gente y no tienen en cuenta que ahí es donde hay que hacer y hay que insistir, digamos. Edgardo, vos, por tu parte, estuviste en uno de los puntos donde estaban las FARC, donde se desarrollaban y donde tenían todos los campamentos y todo el armado, en una época en la que sí es cierto, la violencia ya había cesado muchísimo y de hecho casi no existían enfrentamientos armados. Pero contá un poco de esa experiencia y también de lo que viviste ahí adentro. Sí, lo primero que uno aprende cuando llega a ese lugar, en relación a lo que se hablaba recién, cuando decimos la gente de Colombia, hay que tener cuidado, ¿no? Porque Ahí justamente hay imágenes de tu visita, Edgardo. Ahí está cuando estoy llegando. Eso es por medio de la selva. Eso es en el Putumayo, en el Amazonas colombiano. Ese es uno de los trayectos que había que hacer. Claro. Perdón, te corté recién. Me venías diciendo, bueno, sobre lo de la gente. Sí, que digo, uno no puede generalizar y decir la gente de Colombia, ¿no? Porque acá se ve en las estadísticas claramente cómo votó la gente según las regiones donde vive. Claro, además. Y en los grandes centros urbanos la gente se inclinó por el no, que está más lejos del conflicto, pero en los lugares justamente donde han sufrido este conflicto durante generaciones, han votado por el sí. Y eso uno se da cuenta automáticamente cuando llega a ese lugar. Han sufrido la FARC, han sufrido las bandas narcos,
han sufrido al ejército y a los paramilitares. Claro. Y lo único que quiere la gente que vive ahí en esas zonas es que esto se termine, no importa cómo. ¿no? Y yo ayer era un poco más pesimista, pero hoy creo, después de escuchar todo lo que está pasando, que va a ser muy difícil hacer una gran marcha atrás. Porque los 6 puntos del acuerdo que se trataron durante 5 años son muy inteligentes, tienen absolutamente todo lo que tienen que tener. De hecho, mañana a las 10 de la mañana, información de hace una hora, se reúne Uribe con Santos. Claro. Después de 6 años. Exacto. Se encuentran, perdón. No, sí, por eso mismo. Yo creo que va a ser muy difícil para Uribe y para la oposición dar una gran marcha atrás y obstaculizar ese proceso que está tan internalizado en casi todos los sectores de la sociedad colombiana, salvo en ese. Claro, son 50 años también, ¿no? Es muchísimo el tiempo que ha transcurrido, lo que ha pasado, y millones de víctimas también que hacen que esto sea la situación más complicada. ¿Orestes? No, es un conflicto que no lo tenemos tan presente, pero te reactiva toda la información. 260.000 víctimas, depende de las cifras que uno tome. 6.800 violaciones, es muy grosso. Yo lo quiero ver desde mi lado. Sí. A mí me alegra profundamente, nuevamente, que la gente, perdón por definir así, hace lo que quiere. Pateó el tablero. A mí me parece muy esperanzador que de golpe los pueblos, en una elección, decidan lo que sienten y lo que quieren contra las encuestadoras, contra la atomización de los medios. La familia Santos es la dueña de los mayores medios de comunicación de Colombia. Sí. Hubo todo un aparato, toda una campaña. Me encanta que la gente nos sorprenda y que elija lo que siente, más allá de las cosas, porque me parece bárbaro que todavía la gente elija lo que quiere. Y lo segundo, me llamó mucho la atención la poca asistencia, 36%. Me pareció que es un tema, yo creo que la abstención manifiesta una voluntad explícita de algo. Y yo creo que vayan al 36, hay que tomarlo como una señal también, ¿no? Sí, porque vemos, ganó 50-50, pero es como el rating de la FM, ¿viste? Pero vos ¿Cuánto que te escuchan? Ganó la abstención. Claro. Vos que conocés el tema de las encuestas, ¿no habrá influido en eso que mucha gente se quedó tranquila cuando escuchaba que las encuestas le daban... Claro, que no iba a votar tan amplio margen? El tema de las encuestas lo conozco como crisis. O sea, hay una crisis tremenda que no está determinado si es la metodología, la segmentación etaria de la gente, la segmentación socioeconómica, o sea, hay lugares que no se puede medir, hablo de la Argentina, todo lo que es estudio de opinión hay que tomarlos con pinza porque los datos que están relevando y concluyendo en campañas electorales o en elecciones, llámese España, llámese la Argentina, y no es que falla la metodología ni que habrá tipos poco serios, pero hay empresas muy serias que están ante un problema en que no podemos ocultar realmente qué pasa. Claro. O la sociedad está líquida, en permanente cambio. Pero... Sí. Una cosa más me gustaría decir, me parece que lo que ha faltado es transparencia y sinceridad. Hay un problema de inicio de este proceso de paz que, primero, las dos partes llegaron a la mesa de negociaciones por pragmatismo y no por convicción, porque las dos se dieron cuenta de que no iban a ganar la guerra, y las FARC, sobre todo, diezmadas después de Uribe, con muchos muertos en su secretariado general, se sientan ahí. Pero faltó sinceridad, y es casi, te diría, una falta de respeto a la gente, al pueblo, porque vos después podés analizar una amnistía general, perdonarnos, dar vuelta a la página, mirar para el futuro, pero en base a la verdad, ¿no? Tendrían que haber reconocido ambas partes las barbaridades que han hecho. La guerrilla ha hecho barbaridades, ha hecho barbaridades la guerrilla, pero el Estado también. Y el Estado no admitió nada. Esto empieza con la violencia en los años 40, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, con la persecución de los comunistas y los liberales. Después en el 60 se crea, en los 60, en el 64 se crea la FARC. En los 80 hay un genocidio político contra la Unión Patriótica, 8.000 militantes, 2 candidatos a presidente asesinados.
En los 90 los falsos positivos te agarraban a vos, te mataban, te ponían un uniforme de la FARC y te mostraban a la televisión. Perdón, y cobraban por el muerto, eso es, porque viste, la gente por ahí no sabe lo que es el falso positivo. Perdón, es increíble. Claro. Te mataban, a ponían un miembro de la y encima FARC, cobraban por cada víctima. Como y eso recompensa. además pragmáticamente hubiera sido bueno porque lo dejás totalmente en Orsay a Uribe. Uribe no puede ni abrir la boca porque no tiene autoridad moral. Entonces faltó eso, faltó que la FARC reconocieran cosas y faltó que el Estado como tal, a través de todos sus gobiernos, reconociera cosas. Yo creo que no se terminó de comunicar bien, pero uno de los puntos más interesantes del acuerdo que está firmado, que se verá qué pasa ahora, era el del sistema de la justicia transicional, que incluía tanto a la guerrilla de las FARC como a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Hay que ver qué va a pasar ahora con ese punto. Claro. Incluía a ambos en el sistema. Este punto, digamos, yendo a lo que tiene que ver con lo judicial, ¿cuál era el alcance, digo, de esta justicia? El sistema de justicia transicional iba a crear tribunales cuya misión más urgente era armar una comisión de la verdad para escribir la verdad histórica de lo que pasó y organizar el sistema de reparación a las víctimas. Implicaba penas de prisión para algunos miembros del secretariado que hubieran cometido crímenes que no hubieran confesado a tiempo o que hubieran confesado tarde. Para cargos altos, en su gran mayoría. Pero en su gran mayoría es cierto que era otro tipo de castigo. Pero sí, la FARC también en los acuerdos habían firmado que iban a hacerse cargo de la reparación histórica de las víctimas junto con el Estado. Y una cosa más, antes de ir a con lo que dice Guillermina, es cierto que se abre una infinidad de posibilidades también de negocios, pero es otra la gente que va a hacer negocios con la paz. Eso hay que entenderlo también porque nosotros por ahí simplificamos mucho, decimos la derecha, ¿no? Y hay derecha y derecha. No tiene nada que ver Uribe con Santos. Uribe es el representante de una lumpenburguesía muy ligada al narcotráfico. De hecho, no lo digo yo, lo dice la DEA. Dice Estados Unidos que Uribe es el narcotraficante número 82. Muy ligado al poder de Medellín. Y Santos, como decía Orestes, es otra cosa. Santos es una derecha más vinculada a la aristocracia, a la tradición bogotana, y esa gente necesita paz para hacer negocio y para ganar plata. Entonces, claro, los grupos... Pero sigue siendo la derecha y siguen ganando no dinero importa, a costa de... Para entender lo que pasa, ¿no es cierto? Yo no digo que uno sea mejor que lo otro, no es un juicio moral ni nada. Digo, para entender por qué unos están por la paz y otros están por la guerra, hay intereses muy contrapuestos. ¿No? ¿Gastón? No, me parece que, bueno, básicamente lo que remarcamos todos, que llegar a un acuerdo sin que nadie reconozca culpas y, como decir, algo que duró 52 años de golpe y porrazo, decir, bueno, al final ellos no eran tan malos y al medio hubo 260.000 muertos, violaciones de los derechos humanos de todo tipo. Entonces me parece que también es un mensaje, como decía Oreste, es un mensaje del pueblo, más allá de que hubiera sido interesante si el nivel de participación sea más alto, más allá que Colombia por ahí no tiene un nivel de participación tan alto, me parece que hubiera sido interesante también que el pueblo se volcara masivamente a elegir y no que tengamos ese 36% que fue el que terminó por ahí decidiendo que este acuerdo no se plasme. Claro, ya con un 13% iba a ser válida la elección, fue un 37% que fue a votar. Igualmente es cierto, la deserción y la abstención, digo, fue bastante grande y hasta es mucho mayor tibieza no ir directamente a votar que ir y votar en cualquiera de las dos posturas. Sí, fue la primera fuerza, ¿no? 63%, ¿no? Claro. La abstención. Es muchísimo. Digo, ¿cómo es el panorama de ahora en adelante? ¿Qué se espera que ocurra o qué podría llegar a ocurrir? Y que lo principal ahora hay mucha incertidumbre porque nadie tenía un plan B. Nadie se esperaba... Se festejó esa firma del acuerdo como si yo estuviese adentro en el bolsillo del sí, ¿no? Y ni siquiera el Centro Democrático de Uribe tenía un plan preparado. De hecho, no sabían qué decir cuando se conoció el resultado del no. No estaban ni siquiera juntos para poder celebrar el resultado del no. Y recién estos días ahora se empezó a clarificar un poco qué es lo que van a pedir, pero ninguno de los dos tenía pensado que iba a suceder. Ahora, yo creo que por lo que vino diciendo Uribe estos días, la pelea se va a centrar en los dos puntos del acuerdo más polémicos, que son la justicia, qué sistema de justicia se va a usar con las FARC,
y la participación política de la FARC. Claro. Es difícil porque Uribe viene diciendo que vayan a la cárcel y que no participen de política, los jefes por lo menos. Es difícil con una posición tan dura negociar algo. A mí me parece y quienes firman los acuerdos son los jefes, además, digamos. Es como firmar su propia sentencia en algún punto. A mí me parece que la única salida es para adelante, redoblar la apuesta, que el presidente se juegue y llame a una asamblea constituyente, como está pidiendo, por ejemplo, Piedad Córdoba, ¿no? Sí, el problema de eso es que esa solución, que es una de las más factibles, puede llevar meses, hasta un año. Claro. Y la gente en los campamentos de la FARC, como en el que estuve, estaban preparados para salir. Error político de Uribe. No sé si ustedes saben qué en llamar sin necesidad a que sea vinculante. Un error. Claro. O sea, él produce esto porque dicen que estaba pensando en el Nobel, pero... O sea, un error político es llamar y poner en un tembladerar todo. Claro. Eso es un error. Y les voy a contar algo. Nunca se piensa en el plan B. Y les digo algo, nunca lo voy a... Si yo trabajo con ustedes o trabajo para una campaña, jamás pensaría en el plan B, porque la energía y la mística del triunfo... No hay equipos para melonear el plan B. El plan B es un fracaso, es sentirse derrotado y ponerse a trabajar para ver cómo salvar la ropa. No se piensa en ninguna elección a presidente, a gobernadora, no se piensa en el plan B. Vos quemás las naves. Quedó todo ahí. Bien, el juego está abierto, recuerden, ustedes pueden opinar en nuestras redes sociales, en Twitter, @abriendojuegotv, en Facebook somos Abriendo el Juego. Vamos al corte, muy chiquitito, y ya volvemos con más. Estamos en vivo hasta las 22, abriendo el juego, acá en la pantalla de Canal 10.